La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. ¿Cuántos estuvieron la semana anterior? Levántame la mano. ¿Recuerdan de qué empezamos a hablar? Empezamos a hablar de la autoridad y hablamos sobre los beneficios de estar bajo una autoridad. Hablamos que la autoridad es lo que dice la palabra. ¿Cuántos han leído el Salmo 91? Es la mejor exposición para entender autoridad, el beneficio de la autoridad. Dice la palabra que es una cobertura, es como estar bajo un abrigo. ¿Cuántos han ido a lugares fríos? Levántenme la mano. Ahora, ¿cuántos son friolentos? ¿Qué haces cuando llegas al frío? ¿Qué es lo que buscas? Buscas calorcito, buscas algo que te abrigue. Cuando estás trabajando arduamente bajo el sol, ¿qué es lo que quisieras que ocurre cuando estás trabajando bajo el sol? Que apareciera una nube, ¿verdad que sí? Ahora, cuando está lloviendo, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas cubrirte de la lluvia para no mojarte, ¿verdad? Entonces, todo eso que te estoy preguntando y te estoy haciendo ver es estar bajo una autoridad. Eso ya lo aprendimos. Y hoy vamos a ver algunos otros aspectos. Aprendimos que hay niveles de autoridad. Tenemos que entender que para nosotros, como hijos de Dios, es necesario reconocer la posición en que Dios nos ha colocado. ¿Qué necesitamos como hijos de Dios? Reconocer la posición en que Dios nos ha colocado. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Hay algún beneficio de ser hijo de Dios? Pregunto, ¿hay algún beneficio? Demasiados, diría yo. Vamos a leer la palabra, la carta de los Romanos, capítulo 13 y verso 1. Leo la versión contemporánea y dice: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. ¿Cuántos han participado en el servicio para el Señor? Levánteme la mano. O sea, ¿cuántos han servido a Dios? De una o de otra forma. ¿Te ha tocado que orar por personas? Eso es servir a Dios. ¿Te ha tocado que ir a visitar personas? ¿Te ha tocado que hablarles la palabra del Señor? Eso es servir al Señor. Cuando uno sirve al Señor y el Señor de una o de otra manera se glorifica, muchas veces el ser humano empieza a confundirse un poco. Cuando el Señor a través tuya sana a una persona, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? Uno se siente contento, ¿verdad? Pero hay ocasiones que también la persona se confunde y cree que es uno el que está actuando. Aprendimos también que poder no da autoridad, pero la autoridad sí da poder. Entonces, cuando tú estás alineado con el Señor, sometido a la autoridad de Él, obviamente vas a recibir su poder. Ya hemos aprendido también que el ser humano de por sí busca el control, el dominio sobre los demás, pero no quiere autoridad. Por eso la palabra dice que es necesario que todos nos sometamos a la autoridad. ¿Cuántos han sido usados por Dios acá? ¿En alguna ocasión se te ha subido el orgullo?
Mayormente cuando alguna persona te dice, ay, qué bonito predica, ay, cómo lo usa usted el Señor. Esto ya le sucedió a muchas personas antes, y cuando le sucede eso a uno, es peligroso. Es peligroso porque se olvida uno de quién realmente es el poder. Pregunto, ¿de quién es el poder? ¿De quién es el poder? De Dios, no es nuestro. Y se cuenta que en una ocasión un burro, ¿conocen a los burros? ¿Sí? Donkeys. Pues se cuenta que en una ocasión un burro llegó a su casa muy contento, pero muy enaltecido. Entonces la mamá le dice, ¡Ey! ¿A ti qué te pasa? Le dice. Trátame con más respeto, mamá, le dijo. ¿Y eso por qué? Le dijo la mamá. Porque te cuento que hoy, le dijo, estaba yo amarrado por ahí cuando me llegaron a desatar y me tocó que cargar a un tal Jesús, le dijo. Pero cuando íbamos entrando en la ciudad, todos me gritaban, ¡viva! ¡Viva! ¡Salve! Y me tiraban flores, me tiraban rosas, me tiraban ramos para que yo pasara sobre esa alfombra, le dijo. Así, le dijo la mamá. Sí, le dijo, entonces soy muy importante, trátame con cuidado, le dijo. Entonces la mamá le dijo, hagamos una cosa. Mañana entra nuevamente a la ciudad, pero no cargues a nadie. Pues entonces el burrito le hizo caso a la mamá y dijo, vamos a ver qué es lo que sucede. Y entró a la ciudad. Al rato regresó a casa llorando, triste, desconsolado, y le dice la mamá, ¿qué te pasó? Y le dijo como aquel viejo corito, nadie me quiere, todos me odian. ¿Por qué dices eso? Porque nadie me hizo caso, le dijo. Es más, unos hasta me echaron a pedradas de donde yo estaba, le dijo. Y entonces la mamá le dice, es que eso es para que entiendas que sin Jesús solamente eres un burro. Voltéate a la persona que está al lado tuyo y dile, no hagas lo del personaje de la historia. ¿Quién te da el poder? ¿Quién te da el poder? ¿Cuándo? Necesitamos entender esto, mis amigos. ¿Cuándo es que Dios te da poder? Cuando tú estás bajo su cobertura, bajo su autoridad. Tú te sales de su cobertura, te sales de su autoridad, automáticamente pierdes el poder. Tú puedes estar haciendo, aparentando, gritando, hablando religiosamente, varón, Dios le bendiga, cuídese mucho, siervo. O sea, han oído gente que habla así, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿eso manifiesta que tienen el respaldo de Dios? Pregunto, ¿así hablaba Jesús? ¿Verdad que no? Ahí te encargo, tú no vayas a hablar así, ¿verdad? Porque mucha gente se deja llevar por las apariencias. Dice la palabra que cuando Moisés habló con Dios cara a cara, se le impregnó la gloria de Dios a tal grado que él debía cubrirse el rostro para no asustar a los del pueblo. Porque él venía con la piel resplandeciente cuando tuvo ese contacto con Dios tan especial. Entonces el pueblo tenía miedo cuando Moisés aparecía porque brillaba. Entonces Moisés se ponía un velo, dice la palabra. Pero también sucedió algo. Cuando se le fue eso, él seguía con el velo. ¿Y la gloria? Ya no estaba. ¿Estás acá? Y mucha gente se pone esos velos para aparentar que tienen un respaldo que en realidad no tienen. ¿Por qué te preguntaba que
¿Cuándo es que Dios te da el poder? Porque hay muchas personas, presta atención a esto, hay muchas personas que consideran que su única autoridad es Dios, de ahí nadie más. Fíjate cómo es la cosa. Y entonces dicen, no, yo no obedezco a los hombres, solo a Dios. Y la palabra dice que eso es imposible. Porque si no te puedes sujetar a una persona que tú puedes ver, ¿cómo te vas a sujetar a alguien que no ves? ¿Cuántos les ha tocado que conducir en la ciudad capital? ¿Vehículo o viajar en un vehículo? ¿Te has fijado que mucha gente hasta que entra a la ciudad se coloca el cinturón? ¿Por qué es que hasta allá se coloca el cinturón? Porque aquí nos van a poner remisiones, nos van a poner una multa. Y esta gente no analiza que el cinturón no es para evitarte una multa, sino para guardarte en tu seguridad. Por eso se llama cinturón de no antimultas, ¿verdad? Pero la gente es así tan ridícula que hace las cosas solo cuando se les obliga, solo cuando se les impone. ¿Cuántos manejan motocicleta acá? ¿Cuántos usan casco cuando viajan? Yo he visto muchos que viajan con casco, sí, pero en el codo. Cuando ven un retén paran antes y se colocan el casco. ¿Para qué? Para que no les pongan una multa. Gente ridícula. ¿Para qué es el casco? ¿No es para cuidarte la cabeza que tienes? No. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que entendamos que por naturaleza nos cuesta someternos a la autoridad. Fíjate pues, yo he visto en muchas congregaciones, como les decía en la enseñanza anterior, que llega el servidor, le dice a la persona, venga para acá, lo pasan hasta adelante. No, yo aquí atrás me quedo. Hombre, venga, sí, hombre, que aquí me quedo. Es que dice el pastor que lo pasemos hasta adelante. Que venga él y me lo diga. Queremos poder, queremos respaldo de Dios, pero nos cuesta meternos bajo su autoridad. ¿A cuántos les gusta que cuando ustedes le digan a la enfermedad, fuera, la enfermedad se vaya? Si te gusta. Pero ¿de dónde viene ese respaldo? De someterte a Dios y a su autoridad. Levanta tu mano izquierda, toca el hombro de tu vecino así, porque antes tocaste el derecho, ahora el izquierdo, y dile, no te olvides de no hacer lo del personaje de la historia. Hay niveles de autoridad, hay jerarquías que Dios ha establecido. Gracias a Dios está presente hoy aquí la autoridad terrenal máxima de esta casa. En una ocasión, te cuento algo. Yo le pedí algo al Señor y yo de verdad con todo el corazón quería que el Señor me dijera sí. Pero le dije al Señor, para estar seguro que tú eres el que me va a responder, voy a tomar la palabra de mi autoridad como la respuesta tuya. Y cuando llego yo con el apóstol, le planteo la situación y le digo, yo realmente ya no quiero esta situación. Y entonces me dijo, pues no. Yo esperaba un sí y me dieron un no. ¿Qué crees que me tocó que hacer? ¿Qué crees? Tenía dos opciones. Una era que me importara lo que me habían dicho y definitivamente yo tomar mi decisión porque a mí nadie me mangonea, o sujetarme a la autoridad puesta por Dios. Pero como tiempo atrás yo decidí hacerle caso al Señor, yo dije, muy bien, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero amén, así sea. Y hacer las cosas.
¿Te gusta cuando te mandan a hacer algo que no te parece, que no entiendes, que no está en tu disposición natural? ¿Te gusta obedecer? Regularmente no, regularmente nos gusta, o mejor dicho, regularmente obedecemos cuando es algo que va con lo que a nosotros nos agrada, con lo que a nosotros nos satisface y en la mayoría de casos con lo que a nosotros nos permite engrandecer nuestro yo, nuestro ego. Pero cuando nuestro amado orgullo se tiene que bajar, es cuando en la mayoría de casos no queremos obedecer. Hay niveles de autoridad. Y así como hay niveles de autoridad, mis amigos, también hay niveles de obediencia. ¿Niveles de qué? Por lo menos, a lo mejor hay más, pero por lo menos el Señor me ha mostrado que hay 3 niveles de obediencia, por lo menos. Pero para poder obedecer, lo primero que tengo que hacer es bajarle a mi orgullo. ¿Bajarle a qué? Ay, como lo dices, fíjate, yo te dije bajarle a mi orgullo. Yo te pregunto, ¿bajarle a qué? Al orgullo, dice. No, al orgullo no, bajarle a tu orgullo. ¿Aló? ¿A qué le tienes que bajar? Sí, es el tuyo. Porque si tú no le bajas a tu propio orgullo, no puedes obedecer. Siempre sales. Es que a mí no me conocen cuando estoy enojado. Es que yo por las malas. ¿Cuántos han oído esos dichos ridículos que dice la gente? ¿Verdad que sí? Es que yo por mis hijos, pastor. Es que, ¿qué es lo que está hablando ahí? El orgullo. Así de simple. Lo que está diciendo es que no se quiere dejar. Muchos de ustedes han escuchado, espero que ustedes no lo hayan dicho, algo que dice mucha gente, es que la Biblia dice que hay que ser mansos, pero no... Ah, ¿verdad que se lo saben? Ay, es que creen que como uno es evangélico, uno se va a dejar, pero es que uno... ¿Quién está hablando ahí? ¿No que Cristo vive en tu corazón? Levanta tu mano izquierda. Vamos, no seas desobediente. Levanta tu mano izquierda, te digo. Di conmigo, habla Padre. Hasta calladito lo dijiste, ¿verdad? El primer nivel de obediencia se conoce como sujeción. La sujeción es obedecer aunque no te gusta lo que te están mandando a hacer. Eso es sujetarse o sujeción. Es el nivel más bajo de obediencia. El segundo nivel de obediencia se llama sumisión. ¿Cómo se llama? Y en esta fase es cuando yo ya obedezco porque sé que debo obedecer y ya no me cuesta tanto pelear con la obediencia. Pero hay un tercer nivel de obediencia y ese nivel se llama honra. ¿Cómo se llama? Y la honra es un compromiso y una entrega incondicional, donde yo me entrego a obedecer a alguien por amor. ¿Por qué? En la palabra está bien delimitado todo esto. ¿Qué es lo que le manda el Señor a la mujer? ¿Las mujeres dónde están? Levántame la mano, mujeres. ¿Cuál es la orden del Señor para ustedes? Así no hay vuelta de hoja, es estricta y es clara. ¿Qué es lo que dice? Mujeres, ¿estad qué?
¿Estad qué? No escucho. Mujeres, ¿estad qué? Ese es el nivel más bajo de obediencia, donde tú tienes que obedecer aunque no te guste, ¿verdad? Es que ni a mi papá. No, él no es tu papá, pero es tu autoridad, aunque no digas amén. ¿Ves que te dije? Es que cuando yo mando es bonito, pero cuando yo me tengo que sujetar, ahí está el detalle. El nivel más bajo, sujeción. Por eso el Señor le dice a la mujer: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. El siguiente nivel de obediencia ya no es para la mujer, ya es para todo el pueblo. Y a todo el pueblo le dice la primera lectura que tuvimos, donde dice someteos, o sea, todos deben someterse a las autoridades. Entonces, fíjate pues, la orden de obediencia más baja primero es para la mujer en cuanto a su esposo, su relación con su esposo. El siguiente nivel de obediencia es la obediencia que Dios manda al pueblo en general. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Levánteme la mano. Entonces a ese pueblo le da Dios la orden: sométanse todos a las autoridades. Y aclara, porque toda autoridad es puesta o delegada por Dios. Pero en el tercer nivel de honra, Dios es más estricto y es claro en lo que dice. Vamos a ver qué es lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 20 y verso 12. ¿Qué es lo que dice? Esto es bien conocido, ¿verdad? Este verso es conocido. A los papás les encanta que el pastor les predique esto a los hijos de ellos. Hijos de ellos. Ahora pregunto, ¿cuántos aquí presentes son hijos? Yo no pregunté si tus papás están vivos. Yo pregunté que si eres hijo. ¿Cuántos son hijos acá? Sí, porque tú no saliste de la nada, ¿verdad que no? Tú vienes de dos padres, ¿o no? ¿Alguien nació solito? Levántame la mano. ¿No? Vaya, entonces todos somos hijos. Entonces, ¿para quién es esta orden? Pregunto, ¿para quién es esta orden? Para los que son hijos. Dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Está preguntando? ¿Está sugiriendo? ¿O está ordenando? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Qué te está mandando a hacer? ¿A quién tienes que honrar? Tú puedes leer en la versión que tú quieras, en la traducción que quieras, en inglés, alemán, español, mandarín, en el lenguaje que quieras. Y en ninguna de las traducciones, ni en los originales, hay alguna cláusula donde diga si tus padres son buenos. Simplemente dice: honra. Pero además de la orden tiene un beneficio. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mira pues, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Cuál es la orden para la mujer? Sujeta. ¿Cuál es la orden para el pueblo? Sométanse. ¿Ves? Otro nivel de autoridad. ¿Cuál es la orden a los hijos? Honra. Mírame acá.
Quiero que prestes atención a esto. ¿Cómo es que se le dice al líder de las congregaciones? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo me dices tú a mí? Porque no me llamas por mi nombre, pero ¿cómo me dices? ¿Por qué me dicen pastor? ¿Por qué me dices pastor? Porque usted es el pastor. A usted lo ungieron como pastor. Su cargo es de pastor. A mí me preguntaron una vez, estaban en una clase preguntando qué ministerio tenía uno. Y me dijeron, ¿usted qué es? ¿Usted es pastor? Y yo les dije, ¿sabe? ¿Cómo saber? Mire, le dije yo al catedrático que estaba preguntando, ¿sabe cuál es la realidad? Le dije, cuando el Señor a mí me llamó, me habló directamente, no me dijo, vas a ser pastor. Simple y sencillamente me dijo, vas a continuar el trabajo que empezó tu papá. ¿Qué fue lo que me puso a hacer? A trabajar. ¿Qué cargo me dio? Ninguno. ¿Qué fue lo que me dio? Trabajo. Pero ustedes me dicen, pastor. ¿Sabes por qué me dices pastor? Porque la tradición evangélica dice que tú eres una oveja. Levanta tu mano derecha. Toca a tu vecino. Dile, agárrate de la silla. No te vayas a caer. Te dije, la religión evangélica te ha enseñado que tú eres una oveja. Ahora te quiero aclarar algo. La oveja es el animal más inútil que existe. Una oveja no puede vivir en libertad. Una oveja no puede vivir silvestre. Tú dejas una oveja para que sobreviva en el monte, se muere. ¿Por qué? Porque la oveja necesita que la alimenten, necesita que la guíen, necesita que le quiten todo el pelaje para que no se llene de parásitos, necesita que la protejan. ¿Sabes qué es lo que mejor sabe hacer la oveja? Salir huyendo. Oh my God, parece que me paré en algunos callos. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer una oveja, te dije? Levanta tu mano derecha, dale hacia tu vecino, dile, no seas oveja. Pastor, pero es que la palabra dice. Confunden lo que Jesús dijo. Dice la palabra que Jesús, al ver el pueblo, sintió compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. La mayoría de evangélicos son buenas ovejas, porque solo oran, cuídame, bendíceme, respóndeme. Nunca una oveja dice, aquí estoy, Señor, úsame a mí. Más adelante te lo voy a comprobar en la lectura. Pero yo pregunto, ¿Cristo es el primogénito de las ovejas? ¿O es el primogénito de los hijos? ¿El primogénito de? Por eso es que a los que son hijos, el Padre dice, honren. Tu nivel de obediencia, vamos a ver cuántos hijos son los de acá. ¿Cuántos hijos tengo acá? Pregunto, ¿tu nivel de obediencia ya es el tercero? Vamos a ver qué
que dice Jesús sobre la honra. Acompáñame a leer el Evangelio según Marcos capítulo 6, verso 1, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Mírame acá. ¿Vino a dónde dice? ¿Qué quiere decir eso que vino a su tierra? ¿Cuántos son oriundos de esta ciudad? ¿Cuántos dejaron el ombligo aquí, pues? O sea que si tú te vas a la Unión Americana, Alemania, Francia, cuando regresas vienes a tú. Eso está diciendo aquí la palabra. Ahora que ya entendemos esto, dice la palabra: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. La palabra honra que es usada aquí por Jesús es la palabra atimos, que quiere decir sin valor. Pero la palabra que se usa para honra a los padres es la palabra kaved. ¿Kaved no te suena a una palabra conocida que nosotros usamos acá a veces? Es la palabra kavod. Pues kavod es la raíz de kaved. Y eso es lo que está diciendo el Señor cuando habla de honrar a los padres. Y realmente kaved quiere decir sentir el peso. ¿Sentir qué? Mírame acá. ¿Cuántos se recuerdan cuando eran niños o eran adolescentes? ¿Ninguno se acuerda? ¿Sí se acuerdan? Pregunta: cuando eras niño o niña, ¿te gustaba que tus padres se sintieran contentos con lo que tú hacías? ¿Sí o no? Por ejemplo, de repente hiciste un dibujo todo mal hecho en la escuela, todo torcido, mal pintado, rayado, pero tú lo hiciste con tu mejor esfuerzo. Y cuando llegaste a casa querías tener la aprobación de papá y mamá, ¿sí o no? Que te dijeran: ¡wow, qué bonito! ¿Cómo te quedó de bien? ¿Sí o no querías eso? ¿Verdad que sí? Querías la aprobación de ellos. Porque cuando eras niño sentías el kaved, sentías el peso, sentías por naturaleza honrar a tus padres, por eso querías tener la aprobación de ellos. Pero conforme fuiste creciendo y te desmoralizaron tus mismos papás porque nunca valoraban lo que tú hacías, decidiste dejar de honrarlos. No sé si le estoy hablando a alguien acá. Dejaste de buscar la aprobación de tus padres.
Dejaste de sentir ese peso que cuando naciste traías. No me respondas, pero honestamente, ¿cuántos de nosotros nos ocupamos, oye bien, de tener la aprobación del Padre? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos maravillar al Padre? ¿Recuerdas que en la enseñanza anterior hablamos sobre el centurión? Y dice la palabra que ocurrió algo que pocas veces se relata en la palabra, que Jesús o que Dios fue provocado a admirar a alguien, que Dios se maravillara de alguien. Cuando el centurión le dice, solo di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad, pero da la palabra. Dice la Escritura que Jesús se maravilló. Ahora pregunto, nosotros que nos decimos hijos de Dios, ¿cuántos queremos realmente maravillar al Padre? Querer honrarlo, así como cuando eras niño y llegabas a enseñarle a papá o a mamá lo que habías hecho en la escuela. Y que te dijera qué bonito te quedó, y tú te sentías con la otra honra que habla Jesús. Te sentías con valor. ¿Estás acá? Entonces, por esa razón, muchas personas han tomado en resentimiento a sus padres naturales no honrar al verdadero Padre. Y empezamos a perdernos. Y empezamos a actuar únicamente como religiosos, a hablar como religiosos, a vestir como religiosos, y lo mejor que hacen los religiosos, a juzgar y señalar a todos. Y antes de explicarte mejor la honra, tengo que hablar de lo contrario, que es la deshonra. La deshonra es la desvalorización de la autoridad. Pero mira acá, no solo desvalorizas la autoridad. Cuando deshonras a una autoridad, también desvalorizas la unción. Y ahí es donde ya te metiste en problemas. Porque la deshonra te saca de la autoridad, te saca de la cobertura, te saca de la protección. Y cuando tú no estás bajo protección, estás bajo tu cuenta y riesgo. Entonces, cuando atacas a la autoridad, cuando la deshonras, el fluir sobrenatural se estanca, se detiene, ya no avanza. Y todo esto provocado por la deshonra. La deshonra no es otra cosa más que un argumento mental en contra de quien te está enseñando. No vayas a levantar la mano, pero ¿cuántos de nosotros tuvimos problema en la escuela, en el instituto, en la universidad con algún maestro? Que teníamos problemas con el maestro y no le entendíamos al maestro. Y ¿sabes qué era lo divertido? Que ese al que no le entendías era el que te caía mal. Ahora te explico por qué ese que te caía mal no le entendías. Porque lo estabas deshonrando. Y la deshonra lo que hace es ponerte un argumento en la mente en contra de quien te está enseñando. ¿Aló?
Por esa razón es que a las tinieblas les encanta levantar chismes y habladas y rumores contra los líderes en las congregaciones. ¿Por qué? Porque como los líderes son los que enseñan, lo que las tinieblas quiere es que la casa no crezca. Entonces le meten deshonra a la gente, para que tenga esos argumentos mentales en contra de quien le está enseñando, y entonces desvalorizan a la autoridad. Y cuando desvalorizas la autoridad, se estanca el fluir sobrenatural, pero sobre tu vida. O sea, en pocas palabras, ¿quién se lo pierde? La persona que practica la deshonra. Hay algo bastante interesante aquí en lo que dijo Jesús. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre su propia familia. Ojo acá, mucho cuidado. Cuando nosotros tenemos demasiada familiaridad con la persona que es la autoridad, empezamos a deshonrarla. Y al empezar a deshonrar esa autoridad, empezamos a detener el fluir sobrenatural sobre nosotros. Por eso date cuenta que hay muchos casos en las congregaciones donde muchos de la casa donde está el pastor, como tú le conoces, dicen, el pastor es el que predica. Pero cuando va a otra congregación, ¿cómo lo reciben? ¿Cómo lo tratan? Por eso a muchos les gusta más salir, porque afuera lo tratan a uno bien bonito. Pero ¿por qué en casa no lo hacen? Porque hay mucha familiaridad. Y esa familiaridad ha hecho que se pierda la honra y se empieza a practicar la deshonra. Vaya, no vayamos tan lejos. Espero no herir sentimientos. ¿Dónde están los padres acá? Padres y madres, levánteme la mano. Ahora ya no vas a levantar la mano, pero ¿te honran tus hijos? ¿Estás acá? Pregunté, ¿te honran tus hijos? ¿O te honran más los de la calle que los de tu casa? Si somos honestos en la respuesta, va a ser que te honran más los de la calle que los de tu casa. Porque en la calle te dicen don fulano, don sutano. En tu casa ni te saludan los patojos. Cuando les dices algo que no les gusta, te dejan de hablar, aunque los sigas manteniendo, les estás dando de comer, les estás dando de vestir, les estás dando dónde vivir, y aún así te dejan de hablar, ¿sí o no? Entonces, ¿ahora entiendes qué es esto de la deshonra? En la propia casa. Y mis amigos, hay un pequeño, gran detalle que no han tomado en cuenta. ¿Dónde están los hijos? O sea, todos somos hijos. ¿Sabes que no hemos tomado en cuenta los hijos? Que hay una ley que dice, no os engañéis. Dios no puede ser
burlado. Todo, ¿no me oíste? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y óyeme bien, no te estoy maldiciendo, solo te estoy recordando la ley donde tú mismo sabes qué es lo que estás sembrando. Ahora, si tú estás sembrando deshonra con tus padres biológicos, mi amigo, ¿qué te espera? ¿Cuánta gente conocemos que ni siquiera le habla mamá o no le habla papá? O dice el viejo ese, la vieja esa. Ay, no le diga así a su mamá, dicen los vecinos. ¿Y usted por qué no vive con esa? ¿Aló? Parece que sí herimos sentimientos. Niveles de autoridad, niveles de obediencia. Porque Jesús es el máximo en autoridad. ¿Por qué? Porque ha sido el que se ha humillado más, que ha obedecido más, que aun cuando estaba recibiendo maltratos, desprecios, salvando gente que no quería ser salva, aún así honra a su Padre y le dice: consumado es. O sea, papito lindo, hice lo que tú querías que yo hiciera. A nosotros nos gusta el control, el poder, el dominio, pero nos cuesta la autoridad. Queremos el respaldo de Dios. Queremos que los demonios huyan cuando nosotros les demos la orden. Queremos que la enfermedad se vaya de la casa. Queremos todos los beneficios de ser hijos, pero no queremos honrar al Padre. Si no podemos ni siquiera honrar al papá que vemos aquí en vivo. ¿Aló? Para el Día de la Madre, ahí andan todos comprando ollas, sartenes, estufas. ¿Y qué onda pues? Eso se va a poner tu mamá. No sea ridículo. Licuadoras. ¿Qué se va a poner una licuadora de sombrero tu mamá? ¿Alguna vez le has preguntado a tus papás qué es lo que te gustaría hacer que nunca has hecho? ¿Y eso para qué, pastor? Para que tú se lo cumplas, que empeces a sentir el peso de agradarlos a ellos, el peso de honrarlos a ellos. Y si no podemos empezar con los naturales, no me vengas con el cuento que a ti Cristo es tu autoridad, porque nada más son puras mentiras. No podés honrar a una persona que ves. ¿Cómo vas a honrar a Dios que no lo estás viendo? No seas mentiroso. No me vengas: ay, a mí nadie me manda, solo Dios. Mentira, ni Dios siquiera, ni siquiera a Dios le obedeces. Y ahora te explico algo, que tú, si eres desobediente o practicas la deshonra, no has considerado. Cuando no obedeces a Dios, cuando no honras a Dios, primero estás obedeciendo a las tinieblas y a Satanás. Y segundo, estás honrando a las tinieblas y a Satanás, así como lo oyes. Por eso Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desperdicia.
El que no es conmigo, dijo el Señor, es en mi contra. Entonces, cuando tú no honras a Dios, estás honrando a Satanás. Cuando tú no obedeces a Dios, estás obedeciendo a Satanás, aunque no digas amén. Solo es necesario tener 2 dedos de frente para entender a quién debo obedecer. Qué calladitos se me quedaron. ¿Cuánto les gustaría verdaderamente empezar a honrar a Dios? La deshonra causa un dolor, pero no en la persona que tú deshonras, porque es un dolor que te repercute a ti mismo y te provoca una ley que se conoce como la ley de la reacción. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 17. Dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras, para que lo hagan con alegría. La ley de la repercusión es como cuando tú tomas una pelota. Supongamos que tú tomas una pelota de tenis y con todas tus fuerzas vienes y la estrellas en una pared, pero tú no te quitas. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué le sucedió a la pared? Pregunto, ¿qué le sucedió a la pared? La pared solo rebotó. ¿Quién se hizo el daño? La persona que lanzó la pelota. ¿Recuerdas que dice la palabra? En el Salmo 91 te decía al principio que es el mejor exponente sobre el beneficio de la autoridad. Escudo y adarga, dice que es el Señor. Habla que es como un castillo. Cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, cuando tú honras al Padre, Él te protege. Cuando tú eres autoridad delegada por Dios, Dios te está protegiendo. Entonces, cuando viene alguien y te ataca, esta persona está siendo usada por las tinieblas. Por eso no te tienes que pelear con las personas. Tienes que aprender a amarlas a pesar de los actos que cometen. Entonces viene la persona y te ataca, te quiere deshonrar. El problema es que la deshonra que lanzó se vuelve ¿qué? En contra de ellos mismos y les provoca un dolor que nunca se esperaron. ¿Por qué? Porque el Señor actúa como un muro de contención. Por eso el Señor le dice a Abraham: maldito el que te maldiga. ¿Eso qué? ¿Qué está diciendo? Yo te estoy dando mi cobertura. Lo que te tiren les va a regresar. Eso es lo que está diciendo Dios. Por eso dice: bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Entonces ahora, mis amigos, es de que entendamos las cosas que nos suceden.
¿Realmente son ataques del enemigo o son consecuencia de la deshonra que yo estoy provocando? O sea, lo que me está viniendo es en consecuencia de lo que yo estoy tirando. Lo que estoy cosechando es la consecuencia de lo que yo sembré. Pero la mayoría de evangélicos, o sea, todos esos religiosos, todos le echan la culpa al pobre diablo. Les va mal porque ellos sembraron mal el diablo. Les va mal porque están deshonrando a la autoridad, el diablo, dice. Nunca dicen, no, es que yo estoy pagando la factura de lo que de los elotes que me comí. Oye, una cosa, la vida es como un restaurante donde tú entras a comer. No te puedes ir si no has pagado. Da tu mano derecha, toca a tu vecino, pregúntale cuántos elotes te has comido. Hay niveles de autoridad y hay niveles de obediencia. Tenemos que seguir aprendiendo mucho al respecto. ¿Cuántos hijos de Dios tengo acá? ¿Sabes qué es lo bonito de nuestro Padre? Que Él no es rencoroso. Él es amoroso. Es misericordioso. Y Él mismo dice, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos, negros, la sangre de Cristo no los limpia, no, los elimina. Pero es necesario que empecemos a ser buenos hijos. Cierra tus ojos. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien